a todos, amigos del canal de YouTube de PokerYajedrez.com. Os habla como siempre el maestro FIDE Óscar de Prado. Traemos hoy aquí un nuevo vídeo. En este caso estamos con la disputa del London Chess Classic, la final del Grand Chess Tour 2015, y tuvimos la disputa de la ronda 6, fue día de descanso, y anteriormente tuvimos la ronda 5. De esta ronda 5, estos 2 días, pues entre ocupaciones y realmente, mira, tengo todavía la voz un poco tomada, porque bueno, tuvimos ciertos virus, ¿no? Se apoderaron de mi voz y mi garganta, estuvimos un poco resfriados, entonces realmente no podía ni hablar, ¿no? Entonces bueno, tampoco pude grabar bien, y incluso para ahora pues mi voz todavía, ya sí que os pido ya disculpas de antemano, no está perfecta. Pero bueno, como resumen rápido, seguimos teniendo muchas partidas igualadas, con tablas. De nuevo en la ronda 5, solo Anand pudo ganar a Topalov. Un Topalov que ya se hundía en la clasificación con 3 derrotas, siendo claramente el colista, totalmente pues la víctima, ¿no? Un poco de este torneo. Y en esta ronda 6, de nuevo, una única victoria, y en este caso es Grischuk sobre Anand, convirtiéndose pues los dos jugadores, curiosamente, son los únicos que han perdido partidas. Sin ellos dos el torneo estaría el resto todos tablas entre ellos. Y una vez más, pues bueno, Carlsen sigue sin ganar una partida, son 6 rondas seguidas haciendo tablas, bastante noticioso, ¿no? No ha perdido, pero que tampoco ha ganado, y tampoco es habitual, ¿no? Esta vez tablas con negras con Guiri, el que sigue sin poder ganar en partidas lentas, en una española. Bueno, Nakamura y Aronian jugaron también una catalana, también con bastante igualdad. Topalov realmente se demuestra que está en clara mala forma. Ayer, en una partida contra Adams, hace una jugada mala y no ve un golpe que se deja una calidad. Pero prácticamente, con buenas chances de ganar Topalov, prácticamente 2 o 3 jugadas después, es Topalov el que se equivoca y permite un caballo G6 con idea de caballo por E5, y tiene que devolver la calidad, y la partida son tablas. Y Bachir Caruana, pues también una partida bastante igualada, sin problema sin chances realmente para ninguno, ¿no? Tenemos un torneo muy igualado, quedan 3 rondas para el final, y tenemos a Nakamura. Con esta victoria Grischuk sí que alcanza a los de cabeza, y digamos que en cabeza estarían Nakamura, Grischuk, Bachir y Guiri, todos con 3,5 de 6, habiéndole ganado pues Nakamura y Grischuk a Anand, por eso van delante, y Bachir y Guiri a Topalov, ¿no? Que van detrás. Carlsen, Aronian, Caruana y Adams, es decir, hasta el octavo, tienen 3 de 6, el 50%, es decir, cualquiera que pueda ganar una partida se puede meter incluso de primero. Y ya cierran Anand con 2,5 de 6 y Topalov con 1,5 de 6, pues haciendo la verdad que un torneo bastante malo, y dejándose ya 18 puntos, ¿no? Está también teniendo una bajada importante. Así que bueno, vamos a ver la partida esta entre Grischuk y Anand. Grischuk, que también estaba teniendo un torneo irregular, pudo ganar alguna, también pudo perder, salvando siempre los apuros de tiempo. Consiguió una victoria ante un Bishi, que no está muy fino. Ya la partida que ganó a Topalov, bueno, es cierto que jugó bastante bien y entregó un peón por un caballo contra una posición muy interesante, pero bueno, Topalov hizo una jugada muy mala, se defendió muy mal, no debía de haber perdido esa partida. Y la verdad que Anand está cometiendo también bastantes errores, ¿no? No le veo nada fino tampoco. De hecho, los dos pues se nota que estén ahí abajo, ¿no? La apertura fue una inglesa con caballo C6, y aquí Bishi jugó con F5, tratando de jugar un esquema holandés parecido, ¿no? Bueno, estas ideas, caballo C6, alfil G2, y aquí Anand jugó alfil B4, ¿no? No es una línea muy habitual, bueno, hay partidas, pero me gusta más quizás la idea de jugar con alfil C5, ¿no? En esta posición. Creo que está más útil el alfil, luego podemos jugar a 6, resguardarlo, hacer enroque, y siempre vamos a tener posiciones un poquito más jugables, ¿no? Incluso, bueno, hay algunas partidas, encontré una entre Talla y Shimacek, donde, bueno, jugaron así, de esta manera, alfil B6, enroque, rey H8, B4, A6, bueno, partida que acabó ganando el negro, aunque la posición es perfectamente jugable, ¿no? Tras jaque, se cubre con dama. Aquí normalmente la gente come de dama, es bastante natural. El caballo va a ir igualmente a C3, enroque, caballo C3, la jugada D6, enroque, y aquí alfil D7. No es que haya grandes partidas aquí, muchísima teoría, pero bueno, por poner algunos ejemplos, rey H8 fue jugada por Sprague en el año ya 94 ante Solomons, tras torre AC1, alfil D7, caballo E1 y dama E8, tratando de utilizar el esquema de la Leningrado, ¿no? De la holandesa, muy conocido, ¿no? La variante Leningrado con dama E8 y
aunque en ese caso hay fianchetto, ¿no? Pero a veces juegan las negras H6 y G5 para llevar la dama al flanco de rey. Y bueno, esta partida en este caso, las negras fueron otro esquema y fue tablas, ¿no? En esta posición otra jugada utilizada es H6, torre a B1, de nuevo dama E8, caballo D5, cambiamos, caballo 7, E4 y F4, ¿no? Y bueno, aquí ganó Jovanovic en Pula 2005 a esta Nojoski. Bueno, otras opciones interesantes, ¿no? Todavía en plena apertura podemos escoger. Y el fil D7 pues también tiene cierta lógica. Aquí el blanco juega caballo D5 y aquí las negras caballo por D5, que según mi base ya es una novedad. No había mucha teoría aquí. Había una partida conocida, el caballo 7, tras torre E1, C6, caballo por, torre por, C5, buen golpe, aprovechando aquí lo del peón este D5 que está débil. Y dama C3, caballo G6, dama B3 jaque, rey H8, dama por B7, torre B8, dama 7. Bueno, el blanco acabó ganando en Apakaise contra Aumann en 2001. Una partida ya también algo antigua. Tras caballo D5, Anand toma, retira su caballo E7 y Grishu juega dama B4. Bueno, vemos un poco la idea, ¿no? Al haber tomado, las blancas han conseguido abrir la columna C, presionar un poquito el flanco de dama. También es cierto que este peón puede estar algo débil. Y aunque bueno, también se abriría la diagonal del alfil, ¿no? En este caso, Anand decide entrar en caballo por D5, decide cambiar los peones. Había una idea interesante que puede ser A5, directo, tocando la dama. Y si por ejemplo entramos en B7, sería lo habitual, ¿no? Torre B8, la dama se retira y comemos en B2. Aquí hay que ser fino, ¿no? Para encontrar la jugada mejor de las blancas, ¿no? Por ejemplo, si dama A5, torre por E2, el juego está bastante igualado. Torre FC1, que puede ser también una idea interesante para presionar alguna C. Creo que tras F4 también el juego está complicado. Y quizás en esta posición la mejor jugada sea esta, torre AB1, una jugada muy interesante. Y aquí, por ejemplo, si tenemos torre por A2, tenemos la jugada torre FC1. Aquí las blancas tendrían, creo que ventajilla, sus piezas están mucho mejor colocadas en las dos columnas abiertas, van a recuperar el peón y pienso que aquí están un poquito mejor. Aunque bueno, ya digo, las blancas pueden jugar de otra manera, ¿no? También creo que torre A1 es interesante. Tomar en E2 tampoco cambia mucho. Hay varias jugadas. Se puede jugar simplemente dama C4 o incluso intentar meterse en esta variante D4, tocamos la torre E4, comemos, nos comen torre F1 y pienso que también aquí la torre está un poco rara y las blancas de nuevo tienen buena presión, pienso que también aquí tienen ventajilla. Pero bueno, era una alternativa jugar a 5, interesante. Grishu toma directo, Anand toma directo, dama por y ahora C6. Bueno, hay otras jugadas aquí, ¿no? Para no dejar tocar ese peón. Creo que caballo B6 o caballo F6 también son bastante a tener en cuenta, bastante buenas, digamos, y en general deberían de otorgar una posición más o menos equilibrada. C6, caballo D2, ya poniendo en marcha la diagonal del alfil, ¿no? Es importante. Caballo B6. Había dos opciones de retirada. Una era irse a E7. También temporalmente, ¿no? Vemos que si alfil por C6 tenemos torre B8, no vale comer. Y la otra era ir a E7, ¿no? Donde E7 también defiendo, y bueno, puedo incluso después jugar D5, apoyar, y también el caballo en E7 no me disgustaba, ¿no? Cualquiera de las dos era interesante. Caballo B6, la dama se retira, y D5, tratando hay que procurar bloquear, ¿no? esta gran diagonal. Torre AC1, jugada interesante, y aquí las negras juegan F4. Bueno, una idea pues también típica, ¿no? En esquemas de holandesas. De nuevo podríamos jugar la dama F6, es una alternativa interesante. Podemos todavía preparar si a lo mejor en un momento dado podemos jugar E4, no es descartable, o incluso dama E8, con idea también de jugar dama H5, y tenemos las ideas típicas, ¿no? De Leningrado, incluso a veces llevar la torre, montar este cierto ataque que a veces suelen tener las negras en el flanco de rey. Tendríamos varias ideas, ¿no? Normalmente aquí la posición estaría en un G6 y un alfil enfianchetado para los esquemas más habituales de la Leningrado, pero algunas ideas pueden ser similares. Caballo C3, ahora viene la dama y dama A5, tratando de recolocar su dama, que hizo su trabajo, y bueno, es cierto que las negras han quedado con una debilidad en C6, pero de momento tampoco es tan fácil de atacar, porque tienen una buena masa de peones centrales. Y aquí jugó Anand rey H8. Estoy seguro que un jugador de Leningrado aquí hubiera hecho una jugada como G5, ¿no? O de India de rey, quizás, más habitual, ¿no? Lo de tirar los peones para arriba, pues suele ser uno de los planes.
y tenemos que compensar de alguna manera las debilidades estratégicas, ¿no?, que puede plantear la defensa holandesa cuando juegas F5 y ciertas debilidades, o aquí, por ejemplo, como es el peón retrasado. Es decir, no podemos quedarnos quietos y jugar una partida tranquila y posicional, porque entonces las blancas normalmente van a imponer su ventaja, tienen una ventaja estratégica posicional, piezas mejor colocadas. Entonces, este tipo de defensas, lo que tenemos que buscar es un contrajuego, es crear algo que nos dé posibilidades de complicar la partida o de distraer un poco la atención. ¿Qué suele ser aquí lo habitual? Pues montar cierta iniciativa y cierto ataque en el flanco de rey. Es una jugada que, bueno, es eso, ¿no? Estoy seguro que la mayoría de jugadores de holandesa o de India de rey pues habrían hecho una jugada como G5, una jugada realmente pues que la pide en la posición, muy habitual, ¿no? Hay más jugadas, ¿no? Se puede preparar si quieres hacer H6 también para intentar G5, pero bueno, no está claro, ¿no? Porque a lo mejor aquí vamos incluso a avanzar luego G4 y H5 o H5, y hay varias ideas aquí, ¿no? También una jugada un poco más tranquila, bueno, torre 8, aunque saquemos la torre a la columna E, también podemos preparar un avance con E4. Claro, tenemos que llevar esta torre, ¿no? Porque bueno, si lleváramos la otra, pues nos puede caer el peón de A7 y empezar a tocarnos las piezas, ese es un pequeño problema. Pero bueno, me gusta. El rey H8 también está en el espíritu, ¿no? Porque es cierto que se saca el rey de la diagonal y en algunas variantes cuando hagamos G5 y tal, pues no va a haber jaques e incluso podremos utilizar la columna G, ¿vale? O sea, tampoco es... Pero bueno, creo que G5 directa era mejor. Las blancas juegan B3 y ahora alfil G4. De nuevo una jugada que no me convence mucho. Creo que una vez más sería mejor G5. Y bueno, las blancas juegan dama C3, tocando ya directamente el peón. Y aquí E4. Una decisión criticable. Yo creo que Anand aquí se va a quedar peor, claramente. Quizás un poquito mejor era jugar alfil por F3 y torre a C8, tratar de aguantar esta posición. Y bueno, E3 aquí es bastante interesante también para el blanco. Y aquí, por ejemplo, comer, dama G5. Y bueno, aquí las blancas sí que es cierto que van a tener una ligera ventaja, pero en todo caso no va a ser tan grande como la partida. Las negras van a tener, creo que, su contrajuego en esta posición, ¿no? Aquí, bueno, hay jugadas como rey G2, ¿no? Si dama por E3 podemos jugar simplemente torre 1 y quedar bien. Si no quieren dar el peón pueden hacer torre C, E1 o incluso hasta D4, ¿no? Y bueno, si hacemos E4, pues incluso alfil E2, una jugada muy interesante para recolocar ahí el alfil. Y ya digo, puede tener ligera ventaja las blancas, pero en todo caso la jugada de la partida es bastante peor. Tras E4, las blancas cambian damas y ahora una jugada muy interesante que es caballo D4. Aunque bueno, también se podía comer y caballo G5 y tras F3 alfil H1. Esto era un poco más difícil, ¿no? Y a peón por torre 1 y bueno, las blancas van a empezar poco a poco a recuperar peones y también iban a quedar con ventaja. Pero bueno, la partida va a ser similar, ¿no? Caballo D4, estamos tocando el peón de C6 y F3. Bueno, si peón por no va a cambiar mucho, ¿no? Peón por, nos están comiendo. Torre F8, por ejemplo, a esta jugada simplemente tenemos torre E1 con ventaja, ¿no? De nuevo, si F3, bueno, aunque temporalmente se cierra el alfil, en realidad este peón va a ser débil, ¿no? Y vamos a ponerlo en rojo. Por ejemplo, torre F8, torre F1 con clara ventaja, ¿no? Tengo ideas aquí ya como torre 3, a la larga no voy a poder sostener ese peón, voy a seguir teniendo una debilidad. Aquí las blancas jugaron en la partida directamente F3. El blanco toma, peón por, el alfil se retira temporalmente, torre C8 y torre 1. Llegamos a la misma posición que habíamos dicho antes, pero digamos por otro orden. H6, B4, buena jugada, también para fijar algunas rupturas y también tener la idea de que las negras no pueden jugar C5 ni A5, fijando el peón, caballo A4, torre 3, buena jugada, tocando el peón de F, las blancas defienden el peón de F, y ahora H3, una jugada me pareció extraña, ya digo, estamos en jugada 28 y he dicho que siempre está apurado de tiempo, pero bueno, hay jugadas más tranquilas, ¿no? Como por ejemplo A3 o H4, incluso la captura del peón directo, diréis, ¿qué pasa? Bueno, puede darle cierto contrajuego a las negras, tras torre B8, ahora el caballo no se puede mover, ¿no? Por el mate, pero tenemos B5. Y ahora, por ejemplo, A6, tocando el peón que defiende al caballo, las blancas les da tiempo a jugar alfil por, torre por, A por B5 y caballo B4, por ejemplo. Y evidentemente, bueno, creo que aquí las blancas tienen ventaja, aunque las negras también tienen cierto contrajuego, ¿no? Cierta actividad y no va a ser del todo fácil, ¿no? Quizás caballo C3 aquí, bueno, aunque las blancas objetivamente mantienen su peón, era una buena idea. H3 lo que hace es simplemente cambiar un peón por otro, pero no había necesidad, ¿no? Ya te digo, cualquiera de estas me parece mejor. Alfil por, torre por F3,
Torre por C6 también ahora es bastante jugable. El alfil vuelve, alfil G2, G5, las blancas cambian unas torres y caballo F3. Bueno, es cierto que mantienen la ventaja por la debilidad del peón de C6, pero podrían tener una posición similar con un peón de más, ¿no? Rey G7, caballo E5, alfil E8 y ahora alfil H3. Quizás un poco más precisa sea D4, y aquí las negras jugaron H5, y de nuevo, quizás para ellas un poco más precisa era D4 también. Aquí estamos dándole una casilla al caballo en C3, que vuelva un poco a la partida, ¿no? Y también en algún momento determinado, pues activando una diagonal, podemos colocar un alfil en D5, depende, ¿no? Torre C4 nos toca en el peón, pues torre D6. Alfil G2, bueno, aquí es cierto que las blancas sí que pueden ganar un peón, pero tras rey F6, caballo C6, caballo B2, torre por, caballo por y caballo D3, quizás en este final yo creo que las blancas tienen una ligerita ventaja, pero creo que es más fácil para las negras hacer tablas, que también lo que pasó en la partida. Vemos que tras H5, ahora sí las blancas juegan D4, caballo B6, torre C3, bueno, una idea interesante, aquí también me gustaba alfil F1 o torre C5 con la misma idea, ¿no? Y tras torre C3, aquí Anand devuelve un peón, entrega un peón, ¿no? Caballo C4. Objetivamente, bueno, G4, alfil F1, creo que las blancas mantienen una clara ventaja y va a haber maniobras, ¿no? Podemos intentar hacer, por ejemplo, alfil A6, alfil aquí, para tocar el peón. Podemos hacer una jugada, por ejemplo, como torre A3, que está tocando esto, la torre no puede ir a C7 a defender, y si metemos el caballo pasivo, bueno, ahí vamos a poder jugar, por ejemplo, alfil A6 de nuevo, ¿no? Tenemos varias ideas. Caballo C4, las blancas comen. El problema de esta posición es que todavía, a pesar de tener un peón de menos, sigue la debilidad de C6, ¿no? Torre D6, A3, alfil F7 y torre C5. Bueno, tenemos otro momento interesante. Aquí Anand decide cambiar peones, torre por D4 y torre por G5. Lo que pasa es que, bueno, es cierto que las blancas tienen una debilidad, este peón es fuerte y el peón de G7. Si cambiáramos nuestra debilidad por la del rival, tendríamos más posibilidades de empatar. Creo que es mejor rey F6, dejar a las blancas por lo menos con una debilidad para poder atacarle. Tras F4, comen, jaque, torre por F4. Es cierto que hay ventaja blanca, pero más chances prácticas que en la partida. Aunque bueno, vamos a ver después cómo siguió. Torre por D4, torre G5, jaque, rey F6, jaque, rey G6, torre C5, jaque, rey H2 y alfil D5. Bueno, están amenazando a las negras mate, así que no es moco de pavo, alfil G2, torre D2 y alfil por. Peón por, rey G2 y rey F5. Y tenemos un final interesante, las blancas tienen un peón de más, pero hay una cosa que también es bastante a tener en cuenta, y es la torre en negras de la séptima, ¿no? La torre muy activa, y de momento el único peón pasado que hay también es el de las negras, el de D4. Entonces en estos casos, los finales, la actividad de las torres vale mucho, o el tener incluso un fuerte peón pasado puede ayudar rápidamente al bando que está débil, o incluso no digo igualar, incluso a veces hasta quedando mejor, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener un poquito de cuidado, aunque bien es cierto que el rey blanco está cerca de controlar el peón. Bueno, aquí el blanco jugó torre A5, rey E4, se comieron el peón, quizás había que haber activado el rey antes, una jugada un poquito más interesante, aunque bueno, si jugamos rey F3, torre D3, rey E2 y rey E4, tenemos en una situación bastante parecida, ¿no? Torre A5 y aquí torre B3, y como vemos, la actividad de las negras parece que va a compensar. Entonces, tras torre A5, el blanco juega muy bien, ¿veis? Y aquí rey E4, torre por A7 y D4. Aquí, a pesar de tener dos peones de más, creo que las negras todavía pueden hacer tablas y dejaron escapar una oportunidad bastante interesante. Bueno, esto más o menos es medio forzado, ¿no? B5, la jugada natural, las negras torre B2, peón A4, y ahora llega el momento clave, ¿no? Estamos en la jugada 51, después de la 40 tienen el control, o sea que aquí había tiempo. Sorprendentemente, Anand juega la perdedora rey D3. Es un grave error en los finales, una vez más. Anand últimamente está cometiendo, en los últimos años, se está destacando por cometer graves errores a veces en finales. Aquí hay que hacer una jugada pues bastante sencilla. Creo que no hay que ser tampoco excesivamente fuerte para ver qué tenemos, cuál es nuestra virtud con negras. El peón pasado, pues vamos a tirar con él. D3. Las blancas van a jugar, las blancas van a jugar torre D7 y ahora tenemos una jugada como torre B1. Muy interesante. ¿Qué estamos consiguiendo en esta posición? Primero, evitar, ¿no?, que el rey blanco venga a la lucha. De momento, cortamos. ¿Vale?
tenemos la opción de que estos peones de momento estén, digamos, controlados, ¿no? No pueda ninguno de los dos avanzar porque la torre se los podría comer. Y tampoco podemos progresar, ¿no? No podemos ir a dar rodeos con el rey, nos pueden hacer jaque o obligar a volver. Entonces, una jugada natural sería, por ejemplo, torre B6, D6. ¿Qué queremos jugar aquí? Avanzar el peón. Entonces tenemos una especie de medio Zusbang. Aquí tenemos una jugada bastante interesante, que podría ser la jugada simplemente torre B4. Y ahora las blancas, si quieren progresar, pues van a tener que jugar B6 y darnos ya uno de los peones, ¿no? Vemos que incluso, por ejemplo, si el rey quiere venir por aquí, torre D4, incluso ganan las negras, ¿no? Si el rey quiere venir por F1, jaque, podemos hacer jaque, rey G2 y volver, o comernos incluso el peón directamente. Entonces, tras B6, comemos el peón, torre D8, ¿no? B7, torre B4, más fácil todavía, torre aquí, torre B8 y torre B1. De nuevo una jugada muy buena, cortando al rey blanco, que no entre. Tras B7, D2, torre D8. Vemos que si, por ejemplo, jugamos torre E8, jaque, hacemos rey F5, y si ahora dama, pues simplemente torre por, e incluso las que ganan son las negras, ¿no? Porque estamos coronando. Bueno, entonces tras torre D8, comemos, y bueno, aquí podemos hacer... las negras ahora pueden tratar de defender este final con bastante más éxito, ¿no? Que en la partida. No digo que los vayan a hacer fijo, pero este 2 contra 1, aunque bueno, es cierto que el peón H no es lo mismo. Si estuviera aquí, ya serían las tablas mucho más fáciles, pero incluso este final, las negras creo que realmente con buen juego lo deben de entablar, ¿no? O sea que realmente es una oportunidad muy importante desperdiciada por Anand, y tras rey D3, pues simplemente torre B7, ahora sí. Tras torre A2, vemos que rey C3, B6, D3, torre aquí jaque, rey aquí, B7, rey por, y ahora rey C3. Aquí las blancas van a ganar sin problemas, porque ahora el rey ha quedado cortado, el rey se va a acercar y van a coronar. Y tras torre A2, B6, torre por A4, simplemente torre B8. Y aquí Vichy pues está totalmente perdido y decidió abandonar, ¿no? Va a jugar torre B7, el rey no se va a poder mover, y nuestro rey, nuestro peón, pues va a conseguir la victoria, ¿no? Por ejemplo, vemos, no sé, imaginaros, torre B4, hacemos B7, pues por ejemplo torre B2, ¿no? Bueno, simplemente rey H3. Ahora tenemos un problema grave. El rey no va a poder salir a ninguna de las columnas, ¿no? Porque le vamos a dar jaque y coronar. Y si, por ejemplo, rey D2, corremos F4, peón arriba, F5, vemos rey aquí, F6, peón aquí, F7, y bueno, ahora si sacamos nuestro rey, pues jaque y ganan, ¿no? Por ejemplo, rey F1, pues bueno, aquí tenemos ya dama jaque, o sea, cualquiera gana, ¿no? Entonces, bueno, aquí decidió abandonar en este momento, tras torre B8, y la partida finalizó. Bueno, una interesante partida, con sobre todo un final pues también bastante instructivo, ¿no? Con este rey de 3, creo que es lo mejor que podemos sacar, y un Anand que no está jugando muy fino, y que la verdad que en esta partida pues perdió un poquito el hilo, ¿no? En el medio juego. Y Grishchu con esta victoria pues, también se coloca en el grupo de cabeza, también peleando por la victoria del Grand Chess Tour, ¿no? Porque claro, ahí se otorgan puntos según el puesto en el que quedas, o sea que realmente pueden acabar los mismos puntos, pero uno que quede primero por desempate al cuarto, y puede ser que sea el campeón del Grand Chess Tour por puntos. Así que estaremos atentos a las 3 rondas que quedan todavía. La noticia será si Magnus Carlsen acabará ganando una partida, y veremos, ¿no? Porque bueno, realmente su torneo está siendo de momento bastante soso, por así decirlo. Hay un Carlsen Nakamura en la ronda 7, que siempre es una partida con mucho morbo, donde Carlsen solía ganar. Hay un Topalov Carlsen, que bueno, tal como está Topalov, pues igual es propicio para la primera victoria. Y le queda en la última un Carlsen Grishchu, también una partida pues bastante interesante. Y hay varios encuentros interesantes también, bueno, todas las partidas, ¿no? Pero algunas entre los líderes. Y ya digo, cualquier jugador que consiga ganar ahora una partida, pues posiblemente se puede acabar llevando el torneo y el circuito. Así que nada, me despido, hasta la próxima, lo de siempre. Espero vuestros comentarios, suscripciones, compartir unas redes sociales, sugerencias, dudas, y nada, nos vemos en la próxima. Chao.